En Impacto Informativo, el diálogo con nuestros invitados. Seis de la mañana con 59 minutos. Amigos, amigas, muy buenos días. El país ve con asombro lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana, parte esencial de lo que se denomina el quinto poder o la función de transparencia. El concepto, la finalidad, probablemente sea muy buena. De hecho, en algunos países del mundo se aplica y se aplica bastante bien la participación ciudadana. Pasar de la democracia simple, de la democracia formal a la democracia representativa. Probablemente ese haya sido el ánimo de los constituyentes en el año 2008, pero francamente hasta ahora no se lo ha visto. Y más bien el Consejo de Participación Ciudadana, durante el gobierno de Rafael Correa, facilitó muchísimo la preponderancia del jefe de Estado y de su partido sobre todas las órbitas del Estado como tal. En el año 2018, un plebiscito, el voto universal, ha permitido reorientar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y con medidas extraordinarias se permitió que analice y que revoque la duración de ciertos dirigentes, de ciertos directivos en el Estado ecuatoriano. Pero claro, ahora tenemos nuevamente un Consejo de Participación Ciudadana, se dice definitivo, que en primer lugar, en sus dos sesiones, ha planteado la revisión de lo efectuado por el Consejo Transitorio. Esto es uno de los temas que están en la polémica. El otro es ciertamente la singular, por decirlo menos, posición e imagen del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el padre José Carlos Tuaras, en las últimas horas incluso criticado y severamente por sus superiores dominicos, porque él es un sacerdote y a eso se debe, o a eso se debía. Hemos invitado a un observador de la realidad, un crítico de la realidad. Se trata del doctor Marcelo Espinel, él es vocero de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y quisiéramos su punto de vista sobre cómo observa, cómo ve en términos de la fundación a la que representa y como observador político el transcurso del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Está sirviendo realmente a la democracia en estos momentos? Muy buenos días. Edgar, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Creo que usted lo mencionaba claramente. En el año 2008 los constituyentes quisieron cambiar la forma en la que los ecuatorianos se gobiernan, incluyendo un muy fuerte componente de participación ciudadana, algo que dentro de la teoría se lo ve muy positivo. El hecho de que tratemos de buscar que la ciudadanía organizada sea la que participa activamente en los procesos de designación de autoridades, en la prevención de la corrupción o en el fomento de la participación ciudadana. Pero creo que fuimos muy ingenuos al pensar que iban a llegar ciudadanos impolutos, sin ningún tipo de conexión con intereses político-partidistas, y los resultados han sido evidentes. En un determinado momento tuvimos un Consejo de Participación Ciudadana que respondió a los intereses del gobierno de turno, atravesamos un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que nos ha dejado una transición con fallas, en la que claramente... Pero transición al fin. Una transición al fin, sin duda, pero una transición que está puesta en tela de dudas desde el plano jurídico y desde el plano político, y que ahora nos ha dado como resultado un consejo definitivo que claramente está nuevamente cooptado por un interés político partidario. Entonces, creer que la institución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no va a estar influenciada por intereses político-partidistas, a mi criterio me pareció ingenuo. ¿Y estos intereses político-partidistas a qué sector responden?
Bueno, en este caso creo que han sido muy claros que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, el electo en las urnas, tiene una mayoría que responda a los intereses del anterior gobierno, del presidente Rafael Correa. Es decir, volvemos a los pasados 10 años. Exactamente, entonces lo que hemos pasado es de las manos de los unos a las manos de los otros y nuevamente a las manos de los unos. Y esto creo yo, Edgar, que no construye institucionalidad. No estamos construyendo un Estado de Derecho sólido. Simplemente nos estamos convirtiendo cada 10 años en un laboratorio de la democracia que trata de redefinir cómo debería funcionar el Estado. Y eso claramente está afectando a nuestra institucionalidad. Bueno, a simple vista, y si es que esa es la decisión del pueblo, no sé, habría que respetarla, ¿no? O sea, eso de alguna manera significa, digo, a simple vista. Yo creo que aquí es donde habría que escudriñar y analizar que lo que se hizo en los 10 años está bien, ¿no? Eso es lo que tendríamos que discutir. Sin duda que sí, yo creo que la soberanía del pueblo radica en el voto. Sin embargo, tal vez la situación que estamos pasando en este momento frente a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también esté en duda, pues su legitimidad y la legalidad de sus intenciones, también radica en cómo se reformó la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a consecuencia de la consulta popular del año pasado. Se advirtió, y ahí debo mencionar desde parte de la Fundación, que una gran cantidad de reformas que estaban siendo propuestas en la consulta popular para reformar esta ley eran no solo inconstitucionales, sino también bastante ineficientes. Cuando nosotros recordábamos que, por ejemplo, no se podía hacer campaña ni a favor ni en contra de los candidatos al CPCCS, tratar de poner en la praxis este cambio normativo era muy complejo. O usted recordará, por ejemplo, la gran cantidad de requisitos que se establecieron para estos candidatos. A nuestro criterio, esta es una situación que se veía venir. Pero ¿qué es lo que sucedió? Muchos sectores prefirieron callar precisamente con la finalidad de defender la transición. Cualquier cosa era mejor que lo que ya teníamos. Pero tal vez no nos pusimos a analizar en detalle qué era lo que se venía. Y pues ahora yo creo que independientemente de este respeto a la voluntad soberana que debe existir, es necesario pensar sesudamente, maduramente, con un sentido de país, cuál debe ser el futuro de este Consejo de Participación Ciudadana. Porque creo que es claro que ni cuando fue designado a través de un concurso de méritos y oposición, ni a través de las urnas, nos garantiza buenos resultados. Su visión versus el respeto a la legalidad, y me permito traer este ingrediente, Marcelo Espinel, porque de lo contrario, entonces, ¿en qué se basa el sistema democrático? Tiene que haber, pues, el respeto a la normativa. Y ahí es donde entra el padre José Carlos Suárez en conflicto, o aparentemente entra en conflicto. Se ha descubierto, pues, que aparentemente ha falsificado su hoja de vida, su declaración juramentada, ¿no es cierto? Se ha descubierto, y esto ya entra en el plano ético, que un sacerdote que debería velar por estos juramentos de pobreza, o por lo menos de modestia, pues tiene un patrimonio que mucha gente aquí en el Ecuador no lo tiene, como $400,000, que para que no se dé a conocer eso, incluso ha suscrito una escritura para callar, es que hay que decirlo muy claro, para callar a alguien que sí conoce de esos movimientos. Entonces, en función de ese respeto a la normativa es donde el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha entrado en conflicto y está en controversia una de las principales competencias del Consejo de Participación Ciudadana, que es la lucha contra la corrupción. ¿Cómo alguien así, con dudas sobre su buen nombre, puede hacer frente a la corrupción? Creo que bien ha mencionado usted, Edgar, que hay estos tres planos. Bueno, yo incluyo uno más bien. El plano ético, el plano legal y el plano político. En el plano ético, pues, sí deja muchísimo que desear esta gran cantidad de denuncias, de aseveraciones sobre el papel que ha desempeñado el cura Tuárez en los últimos años, en los que se deja entrever asumir funciones que no le competían, presentar certificados de cargos que nunca había ejercido, y este aspecto patrimonial, que recordemos en nuestro país, para ejercer la función pública es necesaria la presentación de una declaración patrimonial juramentada que establezca cuál es nuestro patrimonio. En el plano legal hay algo que a mí me ha dejado con preocupación,
y es el hecho de que se habla al respecto de cómo podemos iniciar o cómo se puede iniciar un proceso de destitución al actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y este proceso de destitución podría atravesar tal vez dos ámbitos. El uno es el plano político dentro de la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Que ya han reunido 38 firmas, solo se necesitaban 35. Y que a mí me preocupa dentro del aspecto procedimental, Eder. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara y señala que el juicio político procede por el incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y la ley. La presentación de documentos falsos para inscribir la candidatura. Esto no se encuentra dentro del ámbito del cumplimiento de sus funciones, sino que fue previo a asumir estas funciones, por lo cual el juicio político no se configuraría. Y esto hay que analizarlo con pinzas, porque en el caso de que la Asamblea Nacional, poniendo por encima lo político y no lo legal, proceda a la destitución de un funcionario, pues podría acarrear consecuencias jurídicas internacionales para el país y que seguramente, si es que existe una sentencia de una Corte Internacional diciendo que el juicio político no procedía por las normas constitucionales y legales del país, quienes tendremos que pagar una indemnización somos los ecuatorianos desde nuestro bolsillo. Sin embargo, en el campo legal, si es que se demuestra que José Tuárez falsificó documentos y cometió perjurio, la Fiscalía tiene que iniciar una investigación que deberá gozar del fuero de corte y ser investigada y sancionada por las altas cortes y la Fiscalía General del Estado para que se demuestre este incumplimiento y que de esta manera, de ser el caso, se decida su destitución. Existen procedimientos que deben ser cumplidos. Tal vez no es del interés político seguir estos procedimientos, pero el Estado de Derecho y la norma nos lo obliga a hacerlo. Precisamente por eso es que muchos sectores le sugieren a José Carlos Tuárez que renuncie, puesto que al haber dudas sobre la representatividad, la legitimidad que existe sobre él, sobre su presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, ante las grandes tareas que tiene que acometer, y una de esas es la lucha contra la corrupción, es mejor hacerse a un lado. Pero no lo vemos pues al padre Tuárez en esa dimensión de dar ese paso. Pero incluso hasta el clero lo critica. Yo veía ayer un reportaje en Teleamazonas donde su inmediato superior, el padre Antonio Cabrejas, decía de él que está desubicado, que ha acudido al populismo más salvaje, que éticamente no es correcto tener semejante patrimonio. ¿Con qué autoridad lucha contra la corrupción en esa medida? Yo coincido con usted, Edgar. Si es que la ética de un individuo, y más aún de un funcionario público, que es aquel que está representando, en este caso, a los intereses ciudadanos, y que hace uso o administra los sagrados recursos de los ecuatorianos, algún momento esta ética está en duda, lo mínimo que tiene que hacer es dar un paso al costado. Hay que recordar también que nuestra normativa señala que la función pública debe ser ejercida con ética y con probidad. Y si es que no existen estas características dentro del ejercicio de lo público, es necesario dar un paso al costado. Y simplemente por un acto moral, porque la ciudadanía exige esto, porque el Estado merece esto. Pero al parecer el cura Tuárez, y vi el mismo reportaje que usted ha visto el día de ayer, pues no ha tenido este tipo de comportamientos a lo largo de su vida. El hecho de arrogarse funciones que no le competen, creo que muestra claramente esto. Pero, sin embargo, creo que es necesario que la ciudadanía presione por este tipo de renuncia, de que se haga a un lado el cura Tuárez. Y pues que siga el procedimiento legal. Que siga este procedimiento legal, que es investigar si es que se cometió o no se cometió perjurio, porque si es que se demuestra el cometimiento de este delito, no solo se determinaría el impedimento para que él pueda ejercer la función, sino también que existe una pena privativa de libertad. Nuestra ley establece que en el caso de que un individuo, al momento en el cual presenta una declaración juramentada ante un notario público y lo haga falseando su testimonio, en este caso incumpliendo con el juramento que merece la ley o que exige la ley, se establece de 3 a 5 años de pena privativa de la libertad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay algunas personas, hay algunos observadores políticos, de hecho algunos legisladores,
que en este momento se rasgan las vestiduras porque un sacerdote esté en esta función del Estado, presidiendo esta función del Estado. Bueno, pero él fue candidato. En ese momento había que hacer la observación. ¿Y por qué en ese momento no se hizo la necesaria crítica y extender el recurso pertinente? ¿Por qué le calificó el Consejo Nacional Electoral transitorio? O sea, no es solamente una responsabilidad de presunto perjurio y quizá de la falta de necesidad de estar en las elecciones, sino que obviamente el organismo pertinente, el Consejo Nacional Electoral, tenía que haber detenido esa participación. En ese sentido, pues hay que recordar que dentro del procedimiento para la inscripción de candidaturas se contemplaban una diversidad de fases para que la ciudadanía, los actores políticos e incluso los mismos involucrados dentro del proceso puedan impugnar las candidaturas. En ese sentido, pues, cuando los ciudadanos podíamos conocer, y nuevamente vuelvo a las reformas que se realizaron a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podíamos conocer los perfiles de los candidatos, podíamos realizar procesos de impugnación. Los mismos actores políticos también podían acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Pues no sé si usted recuerda, yo al menos no, que haya sido impugnado el padre Tuárez. En este caso, la comisión verificadora recomendó que no se apruebe la candidatura del padre Tuárez, y dentro del mismo Consejo Nacional Electoral se presenta una impugnación en la que trata de rebatirse cada uno de los argumentos de la comisión, se presentan estos argumentos y se logra la inscripción de la candidatura. Al parecer, había tal número de candidatos, no se puso atención a todos los candidatos, específicamente no se puso atención al caso de Tuárez, habrá que preguntarse por qué no se puso atención a Pero este tipo de casos. eran 42 candidatos. Preguntémonos por qué los actores no pusieron atención al candidato Otra Tuárez. cosa eran los 80,000 que se presentaron para las dignidades seccionales. De acuerdo, por ahí que se le pueda ir los detalles de las hojas de vida. Pero eran 42. Voy a emitir aquí un comentario personal, no institucional, Edgar. Tal vez siendo un poco suspicaces. ¿Por qué será que se puso más atención en otros candidatos en determinado momento político y no se quiso poner atención del cura Tuárez en ese momento, cuando existían actores de oposición que estaban haciendo campaña por el cura Tuárez? ¿Será que en determinado momento el cura Tuárez se nos viró y llegó a conformar otro tipo de mayoría? Entonces aquí volvemos al razonamiento inicial. Tal vez somos muy ingenuos los ecuatorianos al pensar que los candidatos que llegarían a este Consejo de Participación Ciudadana no responden a un interés político partidista. Y ahí nuevamente tenemos que poner en discusión si el sistema que hemos creado hace un año realmente funciona o no funciona. Ahí es cuando yo jurídicamente señalo que el CNE, a mi criterio, no tendría algún tipo de responsabilidad al respecto de la inclusión del candidato Tuárez, porque existe el principio de preclusividad, que establece que existen etapas que tienen que ser agotadas dentro del proceso electoral y que dentro de esas etapas existen oportunidades para que todos los actores presenten recursos, presenten acciones de impugnación. ¿Se permitió esta impugnación? Por supuesto. El CNE permitió que la ciudadanía y los actores políticos participen de estas oportunidades, de estos recursos. Fueron agotados y se dio la elección. Y aquí es cuando ya prima la voluntad del soberano, que decidió optar por el cura Tuárez para que integre este Consejo de Participación. Hay incluso una observación que sí me parece de bulto, pues que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral actual, Enrique Pita, la pone sobre el tapete, de que el cura Tuárez había sido parte del Partido Socialista y con el tiempo absolutamente no indicado, aparentemente se desafilió del Partido Socialista, lo cual ya era motivo suficiente para no calificar su candidatura. Coincido con usted, sin embargo, en derecho se menciona que aquello que no consta en el expediente simplemente no existe. Y este documento que menciona el consejero Pita nunca fue parte del expediente, nunca fue parte de los procesos de impugnación. Entonces, ¿En 42 carpetas? En 42 carpetas ese documento no existió, porque lo que se pedía en este caso era un documento que certifique que un individuo no haya sido militante ni candidato en los últimos 5 años. Y aquí era una renuncia,
que a los 3 meses. A los 3 meses, pero también que supuestamente en este caso el cura Tuárez había incorporado dentro de su carpeta un documento que decía que él no había sido dirigente de algún partido o movimiento político, no militante. Entonces, ¿puede existir un error de hecho? Por supuesto que sí, pero el documento al que menciona el señor Pito y esta afiliación involuntaria, al parecer, no constaba dentro del proceso. Nuevamente, yo no estoy defendiendo al cura Tuárez. Me parece muy reprochables cada una de las aseveraciones que él ha hecho en las últimas semanas. Sin embargo, en el Ecuador debemos ser respetuosos de las normas. Y aquí debemos pensar por qué esta norma fue tan mal hecha que dio como resultado una elección que pues está puesta en duda la legitimidad de sus integrantes. Bueno, más allá de que el Consejo de Participación Ciudadana tenga claramente una mayoría de orden correísta, de que ya algunos de los ex integrantes o por lo menos ex servidores del Consejo de Participación Ciudadana ya estén nuevamente ahí. Lo fundamental es este escándalo del padre Tuárez y lo que se viene, que es el choque de trenes, porque en la segunda sesión el Consejo ha establecido su intención de revisar lo ejecutado por el transitorio. Es decir, las cesaciones, ¿cierto? Los nombramientos que hizo y las decisiones que tomó, que la Corte Constitucional considera como inamovibles. Entonces, el choque entre el actual Consejo de Participación y la Corte Constitucional se viene, y ahí tenemos que estar preparados. Le comentaba al inicio de la entrevista, Edgar, que para destituir a través de un juicio político, censurar y destituir a través de un juicio político a un funcionario de Estado, se requiere la configuración de una causal, que es el incumplimiento de la Constitución y la ley, de las atribuciones y funciones que señala la Constitución y la ley. Si es que este Consejo de Participación definitivo se toma la atribución inexistente de revisar lo actuado por claro, el quieren revisar todo, inmediatamente se configura una causal de destitución de juicio político. Muchísimo cuidado. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana trata de hacer esta revisión, ellos podrían ser susceptibles del inicio de un proceso de juicio político. Ahí sí, bien fundamentado. Dentro de mi criterio, no como el proceso de juicio político que se quiere iniciar en este momento. Las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana son claras y están establecidas en el artículo 208, que de manera general podemos decir que es el fomento de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades. Si es que alguien en el Estado ecuatoriano es el llamado a revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, es la Contraloría General del Estado. Tal vez ahí deberíamos preguntarnos por qué el Consejo Transitorio no designó un nuevo Contralor General del Estado y dejó blindado para que este Consejo no pueda designar un Contralor, que sí podría revisar lo actuado por el Transitorio. Entonces, si es que existe un interés político de destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electos en las urnas, pues déjenles que revisen lo actuado por el transitorio y ahí tendríamos una causa legal para hacerlo. Pero yo creo que es hora que los políticos y las autoridades seamos responsables, que se tomen decisiones con sentido de país, para que no esté pasando el Estado ecuatoriano vergüenzas en cortes internacionales por irrespeto a los procedimientos. Queremos agradecer por estas opiniones, nos ha dado luces en estos temas. Marcelo Espinel, muchas gracias, él es vocero de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.